Bien, continuamos con estas lecciones de metafísica, llamamos las partes de las críticas. Si bien durante la historia de la filosofía han habido críticas, nunca han sido tan fuertes y contundentes como las que dio Immanuel Kant, eh, basándose también en las teorías de David Hume, la teoría del conocimiento de David Hume. Entonces, ha llegado a un par de conclusiones este filósofo prusiano que han de alguna manera revolucionado la filosofía, porque hasta ese momento la metafísica se lo llamaba la filosofía primera, es decir, la filosofía que se debe hacer en primera instancia para luego hacer todas las otras filosofías. Pero con Kant eso se termina, ya que pasa a caer en un desprestigio que le costó recuperarse a la metafísica de esa crítica que le había hecho Kant. Así que bueno, vamos a arrancar con su crítica a que la metafísica no es ciencia. Acuérdense, en el esencialismo, la búsqueda de cientificidad de la metafísica, también tengamos en cuenta que Kant escribe no contra Tomás de Aquino, contra los filósofos antiguos, sino que escribe ya directamente contra los filósofos de su época, Descartes, Spinoza, Wolff, Leibniz, escribe contra ellos y les critica su intento de hacer ciencia de las esencias desde un lugar que es imposible comparar una ciencia física, una ciencia del mundo natural, con con las esencias, ¿no? Que corresponden a un plano que todavía no conocemos, que es el inmaterial, dice Kant. Entonces tenemos que entender que la metafísica también tiene un problema que no tiene estabilidad y certeza, ¿no? Uno cuando estudia la física, por ejemplo, sabe que hay ciertas cosas que se mantienen, por ejemplo, las leyes de Newton o las teorías de Einstein. Son cosas que se mantienen durante el tiempo como paradigmas estables que permiten a los nuevos científicos estudiar la realidad. En cambio, en la metafísica sucede que viene un metafísico, construye su sistema de pensamiento, viene otro, empieza de cero o critica el anterior y empieza todo de nuevo. Entonces, en la metafísica tiene esta particularidad que a cada autor se le ocurre un nuevo sistema de pensamiento y eso realmente le quita de alguna manera cierta credibilidad a la hora de estudiar porque uno no sabe con cuál teoría quedarse porque hay varias en el mercado, por decirlo, que se pelean por ser la verdadera, ¿no? Entonces, como veíamos en este recorrido, hay varios autores, por ejemplo, Aristóteles critica a Platón, Avicena y Averroes se critican entre ellos, el Santo Tomás intenta sintetizar todo, el esencialismo va por otro lado. Entonces, vemos que la metafísica se construye en bases no tan sólidas, entonces no puede alcanzar el grado de certeza que otras ciencias sí logran alcanzar. Vamos a continuar con sus críticas, ¿no? Dice que las esencias no se pueden estudiar como objeto físico. Con esto es lo que decíamos, ¿no? Que no está dentro del plano natural, por así decirlo, ¿no? Uno puede estudiar el reino animal porque están los animales, los movimientos de las placas tectónicas porque puede estudiar el planeta, puede estudiar el cambio del clima porque el clima es algo que nos rodea, etcétera, etcétera. En cambio, la esencia no la puede estudiar porque no la puede eh, delimitar, no puede llevarlo a un laboratorio, no le puede hacer análisis y estudios que tienen las ciencias naturales. Entonces ya pierde su carácter específico de la ciencia. Acuérdense que en la Edad Moderna la física y la matemática van a ser las ciencias por esencia, ¿no? O sea, todos los modernos van a tratar de que todas las demás ciencias se ajusten a los métodos que se usaban en la física y no se pueden utilizar en la metafísica por este grado de abstracción, de inmaterialidad que no permite el estudio eh, con el análisis que tienen las ciencias naturales. Por lo tanto, ahí ya se cae esa pretensión científica de la metafísica, ¿no? La existencia, dice, no es un predicado, sino una posición en el espacio-tiempo. Es decir, yo digo que una cosa existe por esencia o dentro de su esencia implica su existencia, algo que Wolff trataba, ¿no? De que el concepto coherente de las cosas implique su existencia, o por ejemplo, si algo no se contradice en sí mismo, entonces se debe deducir que
ha de existir esa cosa. Dábamos el ejemplo del esencialismo de el unicornio, ¿no? Un caballo con un cuerno. No es ilógico, no es irracional, no es imposible que exista. Nadie lo ha visto, pero no es imposible que exista. Entonces, por lógica, dice Wolff que debería existir. El tema, dice Kant, que la existencia no es un predicado. Es decir, no es que yo, al encontrarme con un concepto totalmente lógico y coherente, no debo añadirle la existencia, sino que la existencia es una posición en el espacio-tiempo. Es decir, existe algo en tanto y en cuanto yo lo encuentre en algún lugar, en algún momento. Eso es existir. No es eh, una cosa que se le añade a la esencia, ¿no? Sino que existe en tanto y en cuanto yo lo enfoque, lo encuentre en algún lugar específico de la realidad. Ahí es cuando algo existe de verdad, ¿no? Entonces aquí va a atacar la idea del ser, ¿no? Este ser va a ser atacado, lo que estaban buscando los metafísicos. Entonces va a decir que el ser es una necesidad lingüística. Cuando digo yo soy morocho, yo, Agustín y morocho, mi ser morocho acá, mi accidente. Tengo el pelo color negro, entonces, por lo tanto soy morocho. Pero el soy no implica que a mi sustancia, Agustín, se le añada un accidente de morocho, como pensaba Aristóteles, sino que yo soy morocho de una manera que tenemos en el lenguaje para añadir dos proposiciones, ¿sí? El yo y el morocho, ¿no? Quien habla y su particularidad que es morocho, pero no hay un ser que sostenga a Agustín y el ser morocho, sino que eh, soy simplemente una cosa que cuando intento analizarme necesito del verbo ser, pero el ser no es algo que existe en mí, sino que es un mero artefacto del lenguaje para poder entender. Y también esta crítica al esencialismo es en parte prestada por David Hume, que en sus escritos va a atacar mucho la idea del conocimiento que se tenía hasta ese momento. Va a ser un conocimiento más guiado por la experiencia, no tanto por la deducción de esencias como venía haciendo. Y dice que el conocimiento empieza por los sentidos, ¿no? Uno no puede partir del dudar de todo y decir, claro, yo existo porque pienso, entonces soy una cosa que pienso. No. Para Hume, las cosas hay que empezar a conocerlas a partir de que las vemos, las tocamos, las sentimos. Y una vez que tocamos, vemos, sentimos, ahí podemos corroborar la existencia de las cosas. Para Hume, los sentidos no es que nos engañen, sino que son el grado de certeza principal que tenemos a la hora de conocer la realidad del mundo. Entonces, para Hume no debemos continuar el camino del esencialismo que partía de las definiciones, sino que las definiciones son a posteriori, es decir, después de que nosotros conozcamos la realidad a partir de los sentidos, que es lo primero que nos muestra eh, el conocimiento. Eh, David Hume tuvo ciertos problemas ahí con su filosofía que trató de solventar eh, Kant, por ejemplo, la negación de la causalidad. Y yo solamente conozco las cosas por lo que veo. Por ejemplo, yo me levanto toda la mañana y veo que el sol sale, pero yo no puedo sacar una esencia de eso, es decir, el sol por esencia va a estar saliendo siempre, ¿no? Obviamente el sol no sale, etcétera, etcétera, pero bueno, es lo que yo veo, ¿no? Ahora, si yo no puedo sacar una esencia, yo no puedo decir siempre el sol va a salir, que un día puede ser que el sol no salga por X motivo y yo no puedo deducir que el sol va a salir siempre porque eso corresponde al ámbito de la esencia, pero yo solamente me tengo que adscribir a lo que veo. Si yo digo cada vez que tomo agua me mojo, es decir, porque cada vez que me toca el agua me mojo, corresponde a la experiencia, no es que la esencia del agua moja, no es que el agua por esencia moja, sino que cada vez que me tiraron agua me mojé. Y eso es experiencia. Ahora no me puedo ir más allá de la experiencia. No puede ser, yo digo mañana cuando me tiren agua me voy a mojar, eh, es inválido para Hume porque corresponde entonces que yo estoy haciendo una metafísica de las esencias, pero yo no puedo basarme en eso, sino que mi experiencia personal es que siempre me busqué que me tiraran agua, ¿no? Pero puede ser que el día de mañana tranquilamente me tiren agua y no me moje, porque eso corresponde más a la experiencia que tengo que a la esencia del agua. El agua no tiene esencia, por lo tanto, no siempre puede mojar, porque un día no moje, total, no tiene una esencia a la que corresponde su razón de ser.
práctica, ¿no? Sino que la experiencia me muestra que me mojo cada vez que me tiran agua, pero no tiene nada de específico, simplemente capaz un día me tiran agua y no me mojo, ¿no? Y también las impresiones mentales serían esa esencia, ¿no? Que decíamos, ¿no? Que la esencia habita nuestro entendimiento, por eso nosotros podemos recordar el pasado, porque no traemos las cosas materiales al presente, sino que las traemos a partir de nuestra mente. Nuestra mente trabaja, trae recuerdos, trae imaginaciones que retrotraen nuestra mente hacia el pasado con cosas del pasado. Esas cosas ya no están físicas, sino que están de alguna manera de las ideas, ¿no? Están en un plano de las ideas que para Hume eso no es inmaterial, no es una esencia, no es algo que está más allá de la realidad, simplemente que son impresiones, ¿no? Como una película que se nos queda grabada así, ¿no? Y vuelve, 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 pero son imágenes mentales nada más. No tiene nada de las características que tenía la esencia, de que está en algo, de que lo puedo analizar como algo en sí mismo, sino que son meras impresiones de la psicología. Bien, con Kant surge el idealismo, que es una corriente que trató de no ser metafísica, pero que tuvo sus derivados metafísicos. Vamos a ver qué decía Kant acerca de conocer la realidad, ya no desde la metafísica, y él plantea una nueva teoría del conocimiento importante a la hora de entender qué han pensado los siguientes metafísicos. El sujeto dice construye el objeto representado, es decir, en nuestra mente nosotros tenemos unas categorías que al conocerlo, conocer un objeto, ese objeto se tiene que sí o sí acomodar a nuestra categoría. Todo aquello que no entre en nuestras categorías mentales no podrá ser conocido. Si yo veo, no sé, un objeto cualquiera, siempre lo voy a representar en el espacio y en el tiempo. No puedo pensar sin espacio ni tiempo. Si pienso algo, lo pienso en un espacio y en un tiempo. No lo puedo pensar más allá porque son mis categorías. Las categorías del espacio y tiempo son las categorías principales que, que me permiten conocer la realidad. No hay nada fuera del espacio-tiempo que pueda llegar a ser conocido, solo lo que habita en el espacio-tiempo. Entonces, esas categorías de mi mente hacen que yo toda la realidad la vea de ese prisma. Pero no es necesario que las cosas sean así. Ahora vamos a ver bien, ¿no? Se distingue entre el noúmeno y el fenómeno. La cosa en sí es el noúmeno, es aquello que yo veo. Yo veo un objeto, una realidad, piensen en un, no sé, en un plato de comida, en un pedazo de asado. Vemos la carne, ¿no? Que está en un espacio, que está ahora, por ejemplo, ¿no? Pero yo la veo así, pero no tiene que ser necesariamente como yo la percibo. No tiene que ser necesariamente de esa forma. Puede ser de otra forma, puede ser que sea otra cosa, pero que mi mente la perciba así, y porque mi mente la percibe así, yo la confundo con la realidad en sí misma. Pero yo no puedo acceder a la realidad en sí misma, sino solo a lo que mi mente representa la realidad. Entonces la representación de mi mente no corresponde necesariamente a la realidad. Entonces para Kant podemos dividir la realidad en todo lo que es, en realidad que no sabemos cómo es. No podemos acceder por nuestro conocimiento a ese conocimiento real de las cosas, sino que solo la representación de las cosas. Acá tenemos un ejemplo de la manzana, ¿no? Tenemos una manzana, nosotros vemos el color de la manzana, tocamos y es dura la manzana, tiene un tamaño, la manzana la vemos el tamaño que tiene, y un sabor, tiene un sabor específico. Ahora, todo eso nuestra mente lo une, lo unifica para alcanzar una representación de realidad, ¿no? Como que, bueno, ese color, esa dureza, ese tamaño, ese sabor, es una misma cosa. Esa misma cosa que decía la sustancia de Aristóteles, no va a tener el carácter de sustancia para Kant. Simplemente es algo que no sabemos qué es, pero que tiene un color, una dureza, un tamaño, un sabor, etcétera, y que nosotros la representamos en nuestra mente y le agregamos el nombre de manzana. Entonces todo eso unifica nuestra mente para que nos quede algo concreto, para que nuestra realidad, poder entender la realidad de nuestra mente, y a eso, quedarnos con eso, digamos, y a partir de eso, nosotros podemos vivir en la realidad que es nuestra, pero no es necesariamente la realidad. Entonces, a partir de ahí, eh, Kant va a tomar esta idea, ¿no? Esta idea de distinguir entre la cosa en sí y la representación, que va a ser muy importante para lo que luego van a trabajar los idealistas que le continuaron a él. Por ejemplo, Hegel, que lo vamos a ver ahora en el próximo